Muy buena noche, 29 de agosto del 2018. Estamos compartiendo con usted, agradeciendo su sintonía. Sandy, qué placer nuevamente compartir otro programa de A la Medida contigo. Gracias, Julio. Buenas noches para ti también. Y gracias a ustedes por sintonizarnos como cada noche. Hoy vamos a estar tratando un poco la problemática de salud, otros temas que también pues merecen análisis. El antejuicio, Julio, nuevamente lo vamos a analizar en otra perspectiva. Así es. Pero ¿qué les parece si conocemos el resto de temas en nuestros titulares? Bienvenidos. Se agudiza la crisis en salud. Sube de tono la disputa entre los médicos del sistema de salud público y las autoridades de salud. Le explicamos lo que ha pasado. ¿Hay otros intereses detrás del antejuicio contra el presidente? Exploramos todo lo que podría estar alrededor de este polémico tema. Urge una despistolización masiva. El caso de una niña asesinada por una bala perdida pone bajo el reflector el problema de las armas de fuego en nuestro país. Corrupción en hospitales y centros de salud. Autoridades de salud investigan la venta de medicina falsificada, robo de medicamentos y otros delitos. Cruce de palabras. Durante el juicio del caso Lago de Amatitlán, se originó una discusión entre el acusado Pablo González y el juez Pablo Xitumul. Preocupados por crisis migratoria en Venezuela, OEA convoca a sesión extraordinaria. Iniciamos con el primer tema, hablemos de la salud. Como medida de presión para lograr el reajuste salarial que solicitan, médicos del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios acordaron paralizar la consulta externa y dejar únicamente activadas las emergencias. Esta medida podría afectar nuevamente a miles de pacientes. ¡El sistema de salud agoniza! ¡El sistema de salud agoniza! ¡Exigimos cambios! ¡Exigimos cambios! De esta forma, médicos ocuparon las instalaciones de la cartera de salud, donde anunciaron una serie de medidas por la falta de acuerdos para lograr un reajuste salarial. Vean, nosotros ahorita acabamos de salir de una asamblea en la que llegaron representantes del San Juan de Dios y ahorita acabamos de decidir atender única y exclusivamente las emergencias, ¿sí? Quedan cerrados los demás servicios. Pedimos por este medio el apoyo de todos los hospitales departamentales y de todos los centros de salud y de todos los centros regionales. Por favor, que se unan al apoyo, que nos apoyen, por favor. Yo a los pacientes les digo lo siguiente, que se vean a sí mismos como, no solo como pacientes, sino como ciudadanos guatemaltecos. Al respecto, autoridades de salud anunciaron una serie de medidas legales si los médicos no desisten de sus acciones. Esa es una advertencia clara y no es intimidatoria, no es amenazadora, no es nada, una advertencia clara. Si algún paciente fallece porque no se le atiende, yo sí me voy a preocupar y ocupar realmente a que esa persona que no atendió al paciente sea presa. Así me acusen en el colegio médico, me acusen en la corte celestial, lo meto preso, porque eso sí, ningún salario, ni un centavo vale la vida de un paciente. Para que se garanticen los servicios de salud a la población, el ministro de Salud, Carlos Soto, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Se espera que el organismo judicial resuelva muy pronto para evitar que se paralice la consulta externa. Por aparte, lamenta las acciones de médicos al dañar una puerta del ministerio, pese a que abrieron las puertas para el diálogo correspondiente. Es evidente no solo que la crisis continúa, sino que se agudiza. Las tensiones entre los médicos y las autoridades de salud cada día se están haciendo más fuertes. Hasta el día de ayer había aparentes avances durante esta misma crisis, los temas de una creación de la carrera administrativa para el tema médico y también el traslado de médicos al renglón 011. El punto en el que aún no había acuerdos era precisamente el aumento salarial. Y ahí usted lo está viendo en pantalla. Analicemos esta parte primero, Sandy,
si te parece, algo sucedió de ayer para hoy, porque ya se había avanzado y parece ser que de las 3 cosas que piden los médicos era una en la que no había acuerdo. Obviamente el tema más importante para ellos, el aumento salarial. La cosa es que sucedió hoy. Exacto, mira, yo me pregunto en realidad y quiero conversar esto contigo. Por favor. ¿Será acaso que el tema de los maestros, por ejemplo, pudo motivar a que ellos pues puedan continuar? Porque sabemos que el magisterio constantemente está realizando estas manifestaciones y quiera o no, pues han logrado captar la atención. ¿Será que están siguiendo estos modelos? Bueno, mira, es muy interesante lo que dices, porque hay factores, en este caso, exógenos, fuera de lo que es en sí el sector de salud, que pueden estar influenciando. Y sí, este es uno de ellos que seguramente está determinando para que esto pase. ¿Sabes por qué? Porque parece haber más avance en el tema magisterial que en el tema médico. Vamos a pedirle, si te parece, Sandy, a nuestro equipo de producción de A la Medida, vamos a ver otra información, muchísimas gracias, que es importante que usted la conozca. La situación cambió radicalmente el día de hoy. Los avances pequeños que habían no se están teniendo. Los médicos del Hospital Roosevelt empezaron a tomar medidas. De hecho, estas medidas son no atender más pacientes, solo aquellos que lleguen a la emergencia. El ministro de Salud, bueno, ya lo escucharon ustedes, interpuso un amparo y fue bien tajante, que inclusive quiere, si es necesario, llegar a medidas que son ya del ramo penal más que laboral. Exacto. Y en conclusión, creo que podemos decir que la crisis de salud, contrario a resolverse, se está agudizando. Pareciera que la negociación se estancó o tal vez se rompió, Sandy. Y mira, la verdad que este tema qué complicado, porque nos ponemos desde el punto de vista de los pacientes, qué cólera llegar a una consulta y decirle, mire, es que hoy no están atendiendo personas que vienen del interior del país, que tuvieron que madrugar, que tuvieron que realizar distintos sacrificios y al final no tienen la atención. Pero también te das cuenta entonces de que los médicos están solicitando este reajuste salarial. Hay médicos que en realidad pues ganan muy bajo para todo lo que han estudiado y todo lo que hacen y las horas de trabajo que tienen. Entonces, ¿cómo llegar a un punto intermedio si no hay recursos ni siquiera? Ese punto intermedio no se va a llegar por el momento. Es más, también tenemos que sumarle a lo que tú estás diciendo de una manera muy precisa, Sandy, que hoy pasó algo en las instalaciones del Ministerio de Salud. Llegó un grupo de médicos, parece que la forma de protestar se volvió bastante violenta, hubieron algún tipo de daños, de destrozos en puertas, en instalaciones del Ministerio de Salud, y esto motivó entonces esta también reacción enérgica por parte del ministro y la interposición de un amparo. Lo que ayer parecía que ya se estaba llegando a acuerdos, hoy es un amparo para que el servicio de salud no frene. Pero una cosa aquí es bien cierta y tú lo dijiste de buena manera y yo trataré de resumirlo. Los médicos por un lado con una protesta que es válida, las autoridades de salud por el otro aduciendo que no existe el suficiente presupuesto para aumentar, pero aquí en medio, la gran población guatemalteca que resulta ser la perdedora de todo esto. Definitivamente, vemos que para este año al menos no se va a llegar a algún acuerdo, porque ya dijo el ministro de Finanzas que no hay recursos para poder financiar, y obviamente tampoco se va a poder financiar el tema del pacto colectivo con el magisterio. En realidad ya el presupuesto no da. Aquí corresponde poder resolicitar o poder iniciar las negociaciones con el Congreso, porque obviamente ellos son los que van a aprobar al final el presupuesto para el siguiente año. ¿Vale la pena esperar? ¿Qué medidas a tomar sería? Qué gran tema. Recuerda que por ley, Sandy, y aquí siempre ha pasado eso, ¿verdad? El presupuesto de ingresos y de egresos de cada año se aprueba hasta el último día, que legalmente es el 30 de noviembre. Al final se vuelve una negociación bien política con una serie de intereses que cuando no se llega a acuerdos, lastimosamente en los últimos no sé cuántos años van ya, se aprueba el mismo del año anterior. ¿Y esto qué significa? Entonces que no va a haber tampoco otra vez para el próximo año los recursos para poder aumentarle a los sectores que haya que aumentar, pero que también se lo hayan ganado. Es que esta es la situación. Entendemos el tema de los médicos y creemos que ese fortalecimiento de la carrera administrativa es importante, pero igual de importante es la atención también a los pacientes. Entonces, creo que hay que involucrar a otro tipo de instituciones para que la mesa de diálogo pueda tornarse un poco más pacífica. Un factor importante sería, por ejemplo, que hubiera una mediación. En este caso, la Procuraduría de Derechos Humanos tiene una oficina de mediación. Pudiera ayudar bastante en este tema. Definitivamente. ¿Tú crees que deben cambiar la forma de poder analizar el presupuesto cada año? Sí. Porque obviamente este tipo de problemas se viene manejando desde hace tiempo y el Congreso sigue aprobando el presupuesto, bueno, o a veces dejando el del año anterior y, por ejemplo, incluso se dan
constantemente inician las romerías en el Congreso para poder buscar ese incremento. Yo recuerdo un sector que todos los años llegan y en realidad no se ve ningún tipo de incremento. Los bomberos, por ejemplo. Tienes razón. Imagínate, iniciando por ahí algunas entidades que necesitan ese apoyo y que obviamente brindan también el servicio. Hablamos de los médicos, por supuesto, el Ministerio de Salud. ¿Qué medidas o qué mejoras ha recibido salariales? A ver, qué acertada ha sido en esto que estás indicando en este instante, Sandy. ¿Sabes? Lo que debemos hacer es priorizar lo que de verdad es prioritario. Y la prioridad en Guatemala son tantas, ¿verdad?, que es difícil. Pero ¿cuáles son las prioridades de prioridades? La seguridad, la salud, la educación. Partamos por lo menos de esas tres y ya lo demás que se vaya desprendiendo poco a poco. Entonces, esto nos debe de llevar también a recomponer algunas cosas en el Estado. Por eso yo veo positivo, por ejemplo, lo que hablábamos la semana anterior, que se esté haciendo un censo de los trabajadores y empleados públicos para optimizar allí y que solo tengamos los que necesitamos y entonces nos deshacemos, por llamarlo de alguna manera, de aquellos que ya no se necesitan en el Estado y poder entonces atender estas cuestiones. Pero ojo, Sandy, y ojo, televidentes de A la Medida, no solo el incremento salarial es lo que va a mejorar el servicio, por ejemplo, en este caso de salud. Se requiere la inversión en hospitales, en infraestructura, en medicina, en equipamiento. Eso tiene que ser integral. Definitivamente. En este tema, obviamente, los médicos tienen su postura y dicen que ellos no van a cambiar mientras no se les dé alguna seguridad. En el otro caso tenemos las autoridades que, bueno, quieren accionar penalmente. ¿Es la solución accionar de esta forma para tratar de obligar a los médicos que puedan prestar el servicio? Porque obviamente esto nos lleva a que la problemática se agudice aún más. Es correcto. Yo creo que antes de penalizar esta situación, es una situación netamente laboral, administrativo-laboral, y el gran problema, creo que lo acabamos de decir hace unos minutos. Entendemos la postura de los médicos, entendemos la posición de las autoridades, pero lo que no podemos permitir es que los grandes perdedores de todo esto sean los pacientes. Aquellas personas que tú bien dijiste, Sandy, vienen desde hace 3 meses esperando su cita del interior, no tienen la culpa, no tienen los recursos, llegan hoy al hospital y dicen, fíjese que no les podemos atender. No solo les asiste el derecho, porque son guatemaltecos, sino porque es un derecho humano. Eso es lo que no podemos cortar, Sandy, y ahí es donde tenemos que encontrar una forma de mediar esto. Siempre el éxito de toda negociación, Sandy, es que hay que ceder. Cada una de las partes tiene que ser un poquito y tiene que ser un gana-gana. Pero el gana-gana, en este caso de salud, tiene que ser para el guatemalteco, para el usuario. Definitivamente, así es. Y bueno, con este tema vamos a finalizar el primer bloque, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con otro análisis de Julio Talamonte. Somos A la Medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces del tema del antejuicio. El presidente Jimmy Morales, en el marco de una actividad educativa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, opinó sobre el proceso que se está llevando en su contra y que se discute en el Congreso de la República. ¿Quiere saber qué dijo? Aquí le tenemos las declaraciones. Quiere decir que no hay un discurso político para ganar votos. Señores, yo ya gané las elecciones. Hay otros que quieren ganar posiciones, porque no sé si quieren ganar elecciones. La República tiene establecido con un proceso democrático cómo se eligen sus autoridades. Y yo fui electo democráticamente, limpiamente, transparentemente. Qué lindo hablar así, porque los puedo ver a los ojos a todos. Y hasta el testimonio que quieren utilizar para acusarnos, dice, no recibió, no quiso recibir. Pero bueno, esos son otros temas. Pero qué bueno poderlo sacar ante la comunidad educativa, que le enseñemos a nuestros niños a pelear por la República, en los idiomas nuestros, en los verdaderos campos de batalla, en las escuelas, donde formemos niños y jóvenes dispuestos a defender lo que tanto le ha costado a nuestros ancestros. Bueno, y aquí varios sectores se han interesado en desestabilizar al país, según lo ha dicho el presidente, y además en no dejar gobernar precisamente al señor presidente de la República. Una de las formas que estos grupos han encontrado para cumplir su cometido son las solicitudes de antejuicio. Sin embargo, también hay que decirlo, ¿verdad, Sandy, televidentes acá de A la Medida? Es muy bueno
no solo por la independencia judicial y el Estado de Derecho, que estas cosas se resuelvan así donde deben de resolverse, en las instancias correspondientes. Ayer lo hablábamos, pasó el proceso de la Corte Suprema de Justicia, se eligió la pesquisidora en el Congreso porque lo pasaron, ¿verdad? Y ahora pues ya se está dando este tipo de situación. Lo que yo sí quiero recalcar, Sandy, es lo siguiente. En Guatemala el tema del antejuicio está dado más que para la persona, para los cargos. Y a veces uno se cuestiona si debería existir o no el antejuicio, pero yo te digo algo. Si no existiera el derecho a antejuicio para los altos cargos del gobierno en todas sus instancias y en los 3 poderes, no se podría gobernar en Guatemala. Definitivamente no, a cada rato estaríamos cambiando entonces, mira, presidentes, ministros, de todo. Pero si vemos el tema del antejuicio, casi que en cada administración pública se da. Correcto. Se presenta una solicitud y en muchos casos pues viene y precisamente no tienen ningún avance, porque obviamente al final de citar a las partes y todo, determinan entonces que no es necesario. Entonces hay que comprender eso. El hecho de que se le dé vía precisamente ya en el Congreso no significa, y lo mencionamos incluso ayer, que pues se tenga un proceso legal, sino que hay que agotar todas las vías en este caso para analizar entonces si es conveniente o no, porque recordemos que no es cualquier cargo público, es la persona que dirige el Ejecutivo y que dirige un país prácticamente. Tienes toda la razón y es aquí donde quiero pedir nuevamente a producción de A la Medida, que están siempre atentos con nosotros. Esto que estás diciendo creo que es muy importante que lo compartamos con todos nuestros televidentes. Los funcionarios en este momento, a través de los antejuicios, muchas veces pueden buscar algo legal, pero muchas veces pierden tiempo. Imagínate tú, todos los antejuicios que se ponen contra jueces, contra fiscales, contra magistrados, ahora contra el presidente, contra diputados, lo que sea. El presidente fue enfático en decir que va a ser respetuoso de la ley y que se va a investigar, y yo creo que eso es bastante bueno. Sin embargo, sí quiero recalcar algo, y puede ser, o yo dejo esta pregunta, puede ser que hayan otros intereses al interponer estos antejuicios. El interés, por ejemplo, de no dejar gobernar, o analizar lo que dijo el mismo señor presidente. ¿Será que entonces hay otras personas que lo que quieren es una especie de un golpe técnico, llamémosle así, para no dejarlo gobernar, hacer algunos cambios y no buscarlo a través de una parte que sería las elecciones? Sea como sean las cuestiones, esto al final de cuentas está pasando algo muy importante, que es lo que decía al principio. Se están siguiendo los métodos y mecanismos establecidos por la ley, que es lo más sano. Y mira, a mí me sorprende porque si analizamos y hablábamos, ¿verdad? En cada administración se da este tipo de solicitudes. Sí, siempre. Lo que me llama la atención es que en muchos casos, casualmente, es cuando se acercan ya los comicios, el tema electoral. Entonces, en realidad nos preguntamos cuál es el trasfondo de estas solicitudes. ¿Será que sí tienen entonces todas las pruebas o todos los fundamentos legales para poder de esta forma solicitarlo y poder tener un avance, o solamente es para llamar la atención? Interesante, porque puede ser para llamar la atención, para entorpecer, porque hayan de verdad algunas situaciones. Yo solo recuerdo una cuestión, esta creo que es la tercera vez que pasa al Congreso una de estas de solicitudes de antejuicio en contra del presidente, y en las veces anteriores no ha pasado absolutamente nada. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay grupos a veces interesados más que en manipular esto, interesados en manipular la opinión pública. Y esto tenemos que entender una cosa. Es un Estado democrático, con esto termino. La independencia de poderes y los procesos deben de seguirse, pero también creo que deben de respetarse los plazos constitucionales para cada uno de los, de los funcionarios que fueron electos, sobre todo eso. Definitivamente. Y también para concluir, tenemos que ser muy responsables de tratar este tema. Un antejuicio no es cualquier recurso, es un recurso bastante fuerte. Delicado. Y por lo tanto, si se tiene entonces toda la evidencia legal, pues bueno, que se busque. De lo contrario, para llamar la atención hay que ser responsables, porque podemos afectar y desestabilizar un país entero. Así que vamos a concluir con el tema y vamos a continuar con otras noticias. Y cambiando un poco de tema, durante un foro realizado en nuestro país se presentó a Brian Ritchie. Él es director de innovación de la Universidad de Notre Dame, donde expuso temas puntuales acerca del emprendimiento. Brian Ritchie, actual director de innovación en la Universidad de Notre Dame, lidera, coordina y supervisa los programas de innovación y emprendimiento de la Casa de Estudios. Ha sido gran exponente de la aceleración empresarial, el avance de la tecnología, la formación de negocios y comercialización.
Richie es un académico y emprendedor extremo, experimentado en el tema que ha dirigido exitosamente. Es una de las personas mejor calificadas para liderar el nuevo esfuerzo de innovación y comercialización de ese centro de estudios. Durante un foro de innovación llevado a cabo en nuestro país, presentó los principales puntos para ser un emprendedor exitoso. Voy a hablar un poco sobre fracaso y luego les voy a hablar sobre algunas de las cosas que hemos logrado. Nuestro objetivo es que podemos generar una cultura en la que si la persona fracasa, estudia, se evalúa y se sigue adelante. Ustedes van a tener una oportunidad seguramente de fallar. Hay 3 tipos de fracasos. El primero sucede porque no se siguen procesos. El segundo es por la complejidad de las personas. Y el tercero es trabajar en lo que no sabemos. Si tú no puedes fallar, tú no deberías ser un emprendedor, tú deberías regresar a una oficina, porque no puedes ser un emprendedor sin poder fracasar, sin saber fracasar. 1 de cada 10 empresas de capital de riesgo prospera. Muchas de las empresas de riesgo siempre vienen de muchísimas más como base. Eso quiere decir de que de 1 de cada 1000 ideas logra alcanzar el éxito. No se trata de la idea, se trata de qué es lo que haces con esta idea. Se trata realmente de encontrar las oportunidades para esta idea y hacerlas crecer. Nosotros invertimos dentro de nuestras empresas 117 estudiantes que nos presentaron sus ideas y tuvimos 100 facultades, presentaciones de evaluaciones en esto solamente nosotros. Y aquí es donde se hace más divertido. En 9 meses logramos tener $4 millones en inversionismo. Los buenos emprendedores escuchan con atención y están dispuestos a fracasar rápido. Los demás deberíamos salirnos, no ser obstáculos para ellos, darle la mayor cantidad de recursos. Identifiquen a esas personas en su comunidad y denle recursos para hacer prueba y error. Ellos al final lo van a descubrir. Saben, estoy muy emocionado en regresar en 5 o 10 años y ver los 6,000 nuevos emprendimientos que va a tener Guatemala aquí. A ver, y el siguiente de los temas va a ser muy interesante, Sandy. Despistolización en Guatemala. Así es, pero lo vamos a tratar cuando regresemos de la pausa, así que usted continúe con nosotros, ya volvemos. Somos a la 50,000 muertes por armas de fuego cada año. 6 países en el mundo representan más de la mitad de esas muertes. Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Venezuela y Guatemala. Combinados tienen el 10% de la población, pero el 50.5% de las muertes, según un estudio publicado el día de hoy. Y aquí, si me permites, rápidamente una anécdota. Imagínate una niña de 12 años con todo su futuro por delante. En eso, una de estas balas perdidas o un cruce de disparos en una bala. La cosa es que pierde la vida alguien, una víctima inocente como esa. ¿Cómo explicas tú que se perdió esa muerte a la sociedad? ¿Cómo se lo explicas a sus padres? Definitivamente, Julio. Vemos esta situación que, mira, como parte de cultura o no, es que en diferentes puntos de nuestro país se da el tema de que cuando celebras, disparas. Sí, lastimosamente. Y en realidad, y lo ves tú hasta en estos lugares, por ejemplo, lo ves de una forma normal. Sí, estamos celebrando, lejos de quemar cohetes, bueno, el disparo, ¿no? De felicidad, la gente que anda incluso en estado de ebriedad, correcto, rápidamente dispara, pero en realidad no se ponen a pensar en el daño que puede ocasionar y que en muchas ocasiones se han quitado vidas por eso. Vidas de una manera impresionante, porque todo lo que sube, las leyes físicas son reales, tiende a bajar, solo que va a bajar con una velocidad muchísimo más fuerte, con una fuerza impactante, y si las condiciones climáticas son óptimas de viento, puede alcanzar un radio de hasta 5 metros una bala perdida. Claro. Y entonces la gente muere de una forma tonta, realmente tonta. Pero aparte de eso, urge la despistolización por toda esa cultura de violencia que vivimos. ¿Me permites que nuestra producción, una vez más, a la cual voy a molestar a todo nuestro equipo de La Medida, para que pueda compartir con ustedes en casa lo siguiente? El promedio de muertes es de 3.4 por cada 100,000 personas en los países que no tienen tanta violencia. El Salvador lidera esta lista con 39.2 muertes por cada 100,000. Luego le sigue Venezuela con 38.76 y después en tercer lugar viene Guatemala con 32.3 muertes. México registra un 11.8 muertes por cada 100,000 habitantes. Globalmente, la mayoría de las muertes son producidas por otros hechos que no son la violencia. En Estados Unidos, por ejemplo, que marca una tendencia de mucha gente armada y muchas muertes, es por suicidio, la mayor cantidad de veces. O sea que algo está pasando, porque en aquellos países altamente desarrollados y muy civilizados,
utilizados. Si el promedio de muertes es 3.11 y estamos en 32, 33, estamos muy mal. Definitivamente. Y es que ve entonces, la verdad es que el tema de la violencia ha motivado a muchas personas a que puedan entonces sacar una licencia de portación, en el mejor de los casos, cuando se tiene, pero en otras ocasiones las personas ni siquiera tienen. Es muy fácil conseguir un arma de fuego. Mira, gracias, te agradezco lo que acabas de decir, da pie para hablar de lo siguiente. Cuando tú lo haces de la manera legal, sacando tus licencias, tanto de tenencia o de portación, o por lo menos la de tenencia, puedes llegar a tener hasta 3 armas. Y por cada una de estas armas puedes llegar a comprar un parque, es decir, municiones de 250 mensualmente por cada una de ellas. Si tienes 3, son casi 1000 municiones al mes las que puedes ir comprando todos los meses. Pero si las tienes de manera ilegal, como tú bien acabas de decir, la cosa es, ¿de dónde vienen estas armas? ¿Cuánto cuestan? ¿De dónde viene la munición? ¿Y cuánta gente hay armada de forma ilegal en Guatemala? Definitivamente. Vemos entonces que, por ejemplo, para solicitar una licencia de portación de arma de fuego pasas diferentes exámenes. Cierto. Uno de ellos es el psicológico. Así es. Aún así han existido personas que incluso tienen algún tipo de crisis o algo, que tienen su licencia, pasaron esta prueba, pero exactamente algo falla. Imagínate el caso de las personas que no la tienen y que logran descubrir entonces de que en realidad no están aptas ni capacitadas para poder tener un arma de fuego. Muy correcto lo que dices, porque sobre todo en los segmentos del crimen organizado, hablamos de maras, de narcotráfico y de los demás fenómenos criminales enquistados aquí en Guatemala, cualquier psicópata o sociópata puede poseer entonces un arma, y ni siquiera un arma de esas estándares, sino que de grueso calibre, como realmente se suelen tener. Qué peligroso, ¿no? Definitivamente, pero volviendo al tema de estas balas perdidas, estos disparos que se realizan, tú no me dejarás mentir, pero ¿cuántos casos hemos visto en la torre de tribunales de personas que han disparado al aire y le han quitado la vida a alguien y que han sido enjuiciadas? Sabes que esto se llama legalmente un homicidio preterintencional, cuando haces algo causando un daño mayor sin querer hacerlo, en este caso disparar, pero con la irresponsabilidad, ¿verdad? Que eso en algunos casos puede llegarse a tipificar también como un homicidio culposo en este caso. Pero yo creo que lo que hay que hacer es lo que tú dices, la conciencia en el guatemalteco, aquellos que tienen armas, legales o no legales en este caso, pero la cosa es que disparar al aire es un peligro. Esa bala no es que se va a perder en el cielo, va a caer y cuesta vidas. Definitivamente. ¿Cuántos años de cárcel puede enfrentar una persona por realizar este tipo de prácticas y atentar en contra de otros? Digamos, en un caso de preterintencionalidad estamos hablando de 6 a 12 años, pero si ya se demuestra que hubo, por ejemplo, una imprudencia o una negligencia, que sería un homicidio culposo, en este caso ya podemos hablar de unos 12 a 20 años, que no es poco tiempo, Sandy. Imagínate, pero en realidad ningún castigo puede reparar la pérdida de una persona. Hay que ser responsables, en realidad, no tener ese tipo de celebraciones, porque ¿cómo vamos a celebrar quitando vidas? Es que no es justo, la verdad. En ocasiones se han dado casos, y yo recuerdo muy bien, en diferentes zonas de la capital, incluso donde niños que se encontraban acostados, cae la bala en su cuarto, les quita la vida o los deja con daños marcados para toda su vida. Sí, ya una situación irreparable, lesiones graves, gravísimas en estado vegetal. Casi para ir concluyendo prácticamente este tema, es una cuestión de responsabilidad, pero también de aprender que la cultura de violencia empieza en casa desde chiquititos. Ya no le regalemos a los pequeñines de casa, hijos, sobrinos, lo que sea, esos juguetes de armas. ¿Para qué? No les enseñemos que eso es normal. Guatemala necesita una cultura de paz. Definitivamente. Y bueno, concluimos este tema. Vamos a darle a conocer otras noticias que también han sido, han resaltado durante esta jornada informativa. Hablemos un poco de medicamentos. Las autoridades de salud abrieron una investigación contra el personal de los hospitales de Amatitlán y Zacapa por su presunta participación en una serie de delitos. Asimismo, se investigan varios centros de salud. De acuerdo al ministro de Salud, Carlos Soto, la venta de medicina ilegal, robo de medicamentos y venta de tarjetas de salud falsificadas son parte de las denuncias. Ahorita estamos haciendo investigaciones en el hospital de Amatitlán. En Zacapa vamos a hacer una investigación ahorita importante. En centros de salud tenemos denuncias por la falsificación de las tarjetas de salud, ¿verdad? Tenemos varias denuncias y ya logramos la captura de 2 personas. Hace unos días hicimos unas... en compañía del Ministerio de Gobernación y con el Ministerio Público, fuimos a allanar unas farmacias realmente que estaban vendiendo medicamentos falsos.
Entonces, ya los agarramos, están en los tribunales también. En fin, vamos con varios temas de este tipo de la corrupción adelante, ¿verdad? Se evalúa al personal de los centros de salud y hospitales para interponer las denuncias correspondientes. Aquí investigamos a todos, ¿verdad ustedes? Lo que ha habido más es el robo de trasiego de medicamentos, que es lo que más hacen, ¿verdad? Del 2007 a lo que va del año se han recibido 89 denuncias y 16 se han trasladado al Ministerio Público. Y ahora pasamos al ámbito de la salud. Más de 16.000 millones de quetzales será el techo presupuestario para la cartera de educación. El Ministerio de Educación aseguró que la asignación presupuestaria destinada a esta cartera supera los 16 millardos de quetzales. Bueno, empecemos con el techo indicativo que nos ha dado el Ministerio de Finanzas. Es de 16.300 millones de quetzales. Es el techo indicativo que el Ministerio de Finanzas ha señalado para el Ministerio de Educación, el cual todavía debe de llegar al Honorable Congreso de la República para efecto de la aprobación final. A este monto se le agregaría más de 2.000 millones de quetzales, una vez sea aprobado por el Ministerio de Finanzas y el Congreso de la República. Este techo indicativo implica un aumento de cerca de 2.500 millones de quetzales para el presupuesto del Ministerio de Educación. Repito, debe de ser un proceso todavía en el cual, en análisis con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y en el Pleno, pueda ser aprobado o no el mismo. El proyecto de presupuesto será presentado el próximo viernes al Congreso de la República. Y en otras noticias, el diputado Felipe Alejo se refirió a una denuncia que presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque, según él, lo han investigado de forma ilegal. Yo fui a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, para posteriormente llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hago no solo en mi nombre, lo hago en nombre de todos los guatemaltecos para que puedan esclarecerse este tipo de casos y que la justicia ya no siga siendo manipulada, que no hay una justicia selectiva como la que existe al día de hoy, sino que en este caso exista una justicia realmente independiente en nuestro país y no cooptada como la que tenemos al día de hoy. Yo creo que qué más evidencia que desde 2016 me estaban investigando, que existe un análisis criminal, que solicitaron mis récords telefónicos en el 2017 en enero, como no lo hicieron la petición bien, fueron ante un juez, lo que quiere decir que hubo un control jurisdiccional, cuando el proceso, en este caso de antejuicio, es un proceso eminentemente administrativo. Sin embargo, ellos llegaron hasta ese punto en donde siguieron una investigación en mi contra. Es evidente que es un caso político, que es un caso ilegítimo, que es un caso espurio. ¿Por qué un caso desde 2015? Que las evidencias que ellos presentan en mi antejuicio son desde el 2015. ¿Por qué lo hacen hasta el 2018? Y ahora vienen otras noticias y también el ámbito internacional, Sandy. Claro, pero es momento de hacer una pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos con las noticias judiciales y precisamente durante la continuación del juicio en el caso Lago de Amatitlán, bueno, aquí se generó un intercambio de palabras entre el acusado Pablo González y también el presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Chitumul. ¿Quiere saber qué se dijeron? Bueno, aquí tenemos parte de esta audiencia. Honorables miembros del tribunal, quiero dirigirme porque tengo mucho miedo, pero no puedo abstenerme de declarar respecto a lo que me consta de este señor, que sí me conoce y que sí nos reunimos y que él me ofreció a mí ser colaborador eficaz. Solicito que este tribunal escuche lo que yo tengo que decir. Solo permítame un momento, señor. Vamos en orden. Esta primera discusión entre reo Pablo González, ex comisionado del agua, y el presidente de la Judicatura se originó cuando declaraba un investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Cuando se finalizó de interrogar al investigador de la Comisión Internacional, nuevamente el recluso Pablo González pidió la palabra para interrogar al testigo. Esto originó una segunda discusión verbal.
Puede retirarse o quedarse en esta sala si lo desea. El tribunal agradece su comparecencia. Es una situación compleja porque pone en peligro a mi familia y a mi persona, porque estoy hablando sobre algo que me consta que el señor de una forma ilegal hizo conmigo. Puede retirarse. Permítame un momento, señor. Porque yo temo, por eso yo no quería hablar, señor juez, porque yo no he molestado, yo no los he perturbado, he sido muy respetuoso, pero en este sentido yo no me podía quedar callado, no estaba mi abogado, no sé qué emergencia tuvo. Por favor, señor, si se refiere a la parte de investigación, ya se lo expliqué. Mi familia y mi persona referente a lo que tengo yo que decir, señor juez. Muy bien, el Ministerio Público ha tomado nota también del pronunciamiento del señor Pablo Roberto González Barrios. A criterio del Tribunal de Mayor Riesgo, los procesados pueden declarar las veces que deseen sobre la acusación en su contra que presenta el Ministerio Público, pero la ley no permite interrumpir o increpar a los testigos o peritos propuestos en los juicios, respectivamente. Y en otro tema, el Consejo Nacional de la Juventud fue señalado de tener anomalías en la ejecución de su presupuesto. Aquí le presentamos todos los detalles. CONJUVE fue señalado por la sobrevaloración en la contratación de una empresa de uñas acrílicas para dar conferencias de alta gerencia. Al respecto, el director de CONJUVE, Edgar Chin, señaló que tendrán más control. Las compras directas no llevan mi aval, por eso les repito, son controles internos que nosotros vamos a poner más rígidos. Y todas las compras directas se manejan solo a requerimiento de las personas, la subdirección administrativa y la subdirectoría financiera. Las compras que yo, por ejemplo, autorizo son las que son arriba de 90,000 o las que son de 90,000 en base al renglón 300. ¿Y qué medidas van a tomar en cuenta? Bueno, pues ahorita vamos a ver el por qué. Muchas veces se ha justificado porque muchas empresas no tienen una cuenta asociada. ¿Qué quiere decir esto? Sí, está más barato aquí afuera, pero ellos no facturan, no dan, o sea, no están asociados y nosotros solo nos podemos manejar por depósito. Entonces no es que tengamos el dinero así, sino solo si tienen una cuenta asociada. Entonces definitivamente estamos viendo esos controles y siempre adjuntamos 3 cotizaciones de empresas que tienen cuentas asociadas. Además, fueron señalados de sobreestimar el costo de la compra de un juego de llantas, de darle servicios a vehículos nuevos que aún tienen garantía de la agencia y la contratación de más de 180 personas en el renglón 029, en donde se gasta 1 millón de quetzales. Por lo que al respecto del crecimiento de contrataciones, resaltó. Tenemos 30 buses con 30 monitores y hoy tenemos 60 buses a nivel nacional que prestan el transporte gratuito universitarios, entonces se pone un monitor más en cada bus, por eso es que creció la planilla.